Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre expectativas de variables económicas EVE correspondiente al mes de julio del 2025. A cargo de la presentación estará José Franco, jefe de la División Programación Macroeconómica del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. A continuación se presentan los resultados de la encuesta de expectativas de variables económicas EVE correspondiente al mes de julio 2025 con fecha de corte el día 9 de julio del presente año. El BCP desarrolla una encuesta que resume las expectativas de los agentes económicos referente a las principales variables económicas para distintos periodos: inflación, tipo de cambio, PIB, tasa de política monetaria. La encuesta se realiza a un panel representativo de los sectores económicos que incluyen bancos, financieras, calificadoras de riesgo, casas de bolsa, empresas consultoras, analistas independientes, organizaciones económicas y universidades. El porcentaje de participación en la encuesta del presente mes fue del 95%. La mediana de la expectativa de inflación para julio de este año es del 0,1%, inferior tanto al 0,2% proyectado en el mes de junio del 2025 como al 0,2% esperado en el mes pasado para este periodo. Así también inferior al 0,2% pronosticado para el mes de agosto 2025. Con relación al cierre del IPC para el año 2025, los agentes proyectan un incremento del 4%, similar a lo esperado en el mes pasado para este periodo. La expectativa de inflación para el 2026 es del 3,8%, similar también a lo esperado el mes pasado. Así también para los próximos 12 meses, los agentes esperan que la inflación se ubique en 3,7%. En cuanto al horizonte de política monetaria, los referentes económicos esperan que la inflación se ubique en 3,5%. Con respecto al tipo de cambio, la mediana de la expectativa del tipo de cambio nominal para el presente mes es de 7.770 guaraníes por dólar americano, inferior tanto a los 7.950 guaraníes por dólar manifestado en junio de 2025 y a los 7.960 guaraníes por dólar esperado en el mes pasado para este periodo. Para el mes de agosto 2025, la expectativa del tipo de cambio es de 7.800 guaraníes por dólar. A su vez, la expectativa del tipo de cambio para el año 2025 es de 7.900 guaraníes por dólar y para el año 2026 es de 7.975 guaraníes por dólar. Con respecto al comportamiento del PIB para el año 2025, los agentes económicos prevén este mes un crecimiento del 3,9% y para el año 2026 esperan un crecimiento del 4%. Con respecto a la tasa de política monetaria, proyectan una TPM del 6% para julio 2025, igual tanto al 6% manifestado en el mes pasado y al 6% esperado en el mes anterior para este periodo. Así también en el mes de agosto 2025 se proyecta una TPM de 6%. Para el año 2025 se espera también que la TPM sea del 6% y para el 2026 se espera que la misma sea del 5,75%. Con respecto a la inflación observada y la expectativa de inflación para el mes T, la inflación observada durante el mes de junio pasado fue inferior a la expectativa de inflación para ese periodo. En cuanto a la expectativa de inflación para el mes T+1, los agentes económicos proyectaron para el mes que viene una inflación del 0,2%, similar a la proyectada durante el mes anterior para el siguiente mes. En relación a la expectativa de inflación para cierre del año 2025, como fue mencionado antes, es de 4%, similar al mes anterior. En cuanto a la expectativa de subas de precios para el año 2026, proyectan para este periodo que la inflación se ubicaría en un 3,8%. Y en cuanto a la expectativa de inflación para los próximos 12 meses, en julio del 2025 se estima que se ubicaría en 3,7%. Con respecto a la expectativa de inflación para el horizonte de política monetaria,
Para el presente mes, la expectativa de inflación de los agentes es de 3,5%, en línea con la nueva meta del BCP que rige desde este año. En cuanto a la expectativa del tipo de cambio guaraníes dólares americanos para el mes T, podemos observar que durante el mes de junio del presente año, el tipo de cambio efectivo fue inferior al tipo de cambio esperado por los agentes. Con relación a la expectativa del tipo de cambio guaraníes dólares para el mes T+1, para el mes que viene, los agentes económicos prevén un tipo de cambio levemente superior a lo proyectado para este mes. En cuanto a la expectativa del tipo de cambio guaraníes dólares para el 2025 y para el 2026, los agentes esperan que el año 2025 cierre con un tipo de cambio de 7.900 guaraníes por dólares y el año 2026 cierre con un tipo de cambio de 7.975 guaraníes por dólar. Con respecto a la dispersión de la inflación mensual y la dispersión del tipo de cambio nominal mensual, la dispersión de las expectativas de inflación mensual para julio 2025 es levemente inferior con respecto al mes pasado. Sin embargo, se observa que la dispersión de las expectativas del tipo de cambio nominal es superior con respecto a junio 2025. En cuanto a la expectativa de la tasa de interés de política monetaria para el mes T, para el mes de julio 2025, los agentes económicos consideraron oportuno mantener la tasa de interés de política monetaria similar a lo esperado en el mes anterior del presente año. Con relación a la expectativa de la tasa de interés de política monetaria para el mes T+1, para el mes que viene, los referentes económicos consideran mantener constante la TPM en 6% en relación con lo proyectado para este mes. En cuanto a la expectativa de la tasa de interés de política monetaria para el 2025 y para el 2026, para cierre de este año esperan también se mantenga en 6% y con respecto al 2026 se espera una TPM del 5,75%. En cuanto a la expectativa de crecimiento del PIB para el 2025, los referentes económicos durante este periodo proyectaron un incremento del PIB para cierre del año en 3,9% superior al proyectado en junio pasado. Y en cuanto a la expectativa de crecimiento del PIB para el 2026, los agentes económicos prevén un crecimiento del PIB del 4%. Con relación a los gráficos con intervalos intercuartil y la mediana, inflación mensual, anual, horizonte de política monetaria de 18 a 24 meses y el PIB anual, se observan sesgos con respecto a la mediana de inflación mensual en relación con el cuartil superior, en tanto que con respecto a la proyección de la inflación anual, los datos se encuentran concentrados. Para el horizonte de política monetaria de inflación de 18 a 24 meses, se aprecia un pequeño sesgo en relación con el cuartil superior y con respecto al PIB anual, los datos se encuentran concentrados. Con respecto al tipo de cambio nominal mensual, el tipo de cambio nominal anual, la tasa de política monetaria mensual y la tasa de política monetaria anual, de la misma manera, analizando los mismos, las respuestas de los agentes se encuentran concentrados en torno a la mediana. En resumen, para el mes de julio del 2025, la mediana de las expectativas de inflación mensual es 0,1%, inferior tanto a la registrada en el mismo mes del año 2024, 0,2%, como a lo señalado en el mes de junio para el presente mes, 0,2%. Para el mes de agosto 2025, los agentes económicos esperan una inflación mensual de 0,2%. Los agentes esperan que la inflación cierre en 4% en el año 2025 y en 3,8% en el año 2026. Para los próximos 12 meses, esperan una inflación de 3,7% y para el horizonte de política monetaria entre 18 y 24 meses, los agentes económicos estiman una inflación de 3,5%. Es importante mencionar que el BCP ajustó su meta de inflación para el mediano plazo al 3,5% desde enero 2025.
Respecto a la evolución del tipo de cambio nominal guaraníes dólares americanos, la mediana de las expectativas de los agentes para el mes de julio del año corriente es de un nivel de guaraníes dólares 7.770 inferior a lo estimado en el mes anterior para este mes, que era de guaraníes dólares 7.960. Para el mes de agosto del año 2025 esperan un tipo de cambio nominal ubicado en guaraníes dólares 7.800. Para finales del año 2025, los agentes esperan un tipo de cambio nominal de guaraníes dólares 7.900 y para cierre del 2026 esperan que sea de 7.975 guaraníes por dólar. Con respecto al crecimiento económico, los agentes esperan un crecimiento del 3,9% para cierre del año 2025 y para cierre del año 2026 esperan un crecimiento del 4%. Finalmente, respecto a la tasa de interés de política monetaria, los agentes económicos esperan que la misma se mantenga sin cambios 6% tanto en el mes de julio como en el mes de agosto del 2025, así como para cierre del 2025. No obstante, para cierre del año 2026 esperan que la tasa de política monetaria se sitúe en 5,75%. Muchas gracias.